bueno que se pueda resolver, y por otro lado la oposición ponerle un límite a la especulación y la verdad que a los delirios que se observan ahí discutiendo niveles de pobreza. ¿Y por qué no lo hace el gobierno? ¿Y por qué no lo hace, Artemio, el gobierno? Torpeza política, se metió en un berenjenal con la manipulación de los datos del cual no sabe cómo salir. ¿Por qué? Mira, yo no tengo una respuesta concreta, pero probablemente sea difícil resolver esto en una coyuntura tan corta. Me parece que eso es probable que esté sucediendo, y sería imprescindible que por lo menos en la perspectiva de que tenga continuidad a futuro el proyecto que hoy lleva adelante Cristina, esto vaya resolviéndose y pueda comunicarse fehacientemente indicadores sociales, porque yo creo que si esto sucede, una parte importante del discurso opositor se desbarata. O sea, caería realmente en una situación de mucha inconsistencia. Ayer, Artemio, ayer entrevistamos a Cintia Poc, vos la conocés muy bien, sí, fue sí, la titular de la encuesta permanente de hogares hasta que se intervino el INDEC. Ella decía, sí, si el INDEC hubiese seguido publicando las cifras de pobreza en base a la canasta, a los cálculos de canasta de línea de pobreza con los precios de Moreno, el nivel de pobreza hoy sería 3,5%, que es impresentable. Y por eso discontinuó la difusión. Ese es el argumento. Por otro lado, decía Cintia Poc, si el INDEC hubiese seguido publicando los datos de pobreza con los precios reales, la pobreza hoy se ubicaría en el 25 y pico %. O sea, del 3,5%, con los precios mentirosos, según el INDEC, a un 25% según los precios reales. ¿Dónde crees vos, según tu percepción, tu estimación, tus cálculos, crees que se ubica entre el 3,5 impresentable y el 25,5 que vos considerás? Mirá, los datos que yo considero más consistentes hoy son los que informa el CESO, el Centro de Estudios Sociales, exactamente, que está en torno al 13-14%, no sé la última medición, pero me parece el más consistente de los que existen. Te digo, 3% obviamente no. Comparto que si eso fuera, yo no lo medí, no tengo la serie corrida con los datos de la canasta el Tapa Moreno, por lo tanto no puedo saber si termina en 3 o 5, pero eso no es, tampoco me parece 25, mucho menos 28% como da el Observatorio Social. Ese nivel que informa Cintia es el que existía en Argentina en el último semestre del 2006. En 2006 el INDEC, que en ese momento no estaba discutido, informó claramente la situación de pobreza en torno al 26%, 26.7%. No me lo estoy citando en memoria, pero está en torno al 26%, similar al que informa Cintia y en líneas generales al que informa la CGT, el Observatorio Social. Repasemos. En ese momento el desempleo estaba duplicado con respecto al actual. Lo mismo sucedía con el trabajo informal, había un 30% de trabajo informal más que ahora, 45 puntos contra 33.1. No existían 3.600.000 niños cubiertos por la asignación universal, una transferencia de ingresos muy importante que para los hogares beneficiarios representa casi el 25% del ingreso total que reciben. No existían casi 3.700.000 nuevos jubilados. En ese momento se habían incorporado solo 400.000, o sea que tampoco había transferencia de ingresos vía nuevos jubilados. Con lo cual, ese nivel de pobreza, que es similar al 2006, se mantiene constante a pesar de haberse reducido casi a la mitad del desempleo. El subempleo cayó también de manera notable, casi 2 puntos. Se redujo el 30% del trabajo informal, se agregaron 3.600.000 niños a través de la asignación universal y casi se duplicó la base previsional. Es insólito que se diga eso, no es posible que semejante transferencia de ingresos no haya hecho nada en términos de disminución de la pobreza. Mi perspectiva es que
la circunstancia de pobreza debe ubicarse en un punto medio, en torno al 13-14%, y que obviamente que lo digamos nosotros, que lo diga Andrés Aciaín, que lo diga Cintia Pop, que lo digas vos, no tiene la consistencia ni el valor estadístico que tendría si la palabra autorizada fuera del Instituto Nacional, con lo cual efectivamente me parece que esta polémica solo se va a saldar cuando el Instituto Nacional vuelva a tener recupera credibilidad. Los datos. Recupera la credibilidad. No veo otro camino, porque esto ya está además puesto en el lugar de la discusión política. Entonces de acá no vamos a salir. No tengo ninguna esperanza de que ni yo convenza, ni vos me convenza, ni Cintia se convenza. En realidad Artemio, esto es la disputa política. Y ese 13-14% que vos calculás, estimás que es el nivel de pobreza actual. Que informa el peso, ¿no? 4 años atrás, ¿dónde estaba? Y es muy probable que con niveles similares. Voy a decir, cuando comenzó, digamos, o sea, podríamos decir que generación de empleo privado. Exactamente. Efectivamente, sí, es muy probable que no haya habido aumento, seguro no, porque siguió habiendo actualización de planes y incorporación de nuevos jubilados. O sea, todos los mecanismos accesorios al empleo privado siguieron funcionando y por arriba de la inflación, pero seguro no tuvieron el descenso, era muy difícil que lo tuviera, que en el primer ciclo 2003-2007, vamos a fecharlo. Artemio, el segundo tema, ¿qué suponés que pasa el 25 de octubre? ¿Estás midiendo? Sí, lo que se observa, y no solo nosotros, acá la estructura de distribución de preferencia de las PASO no se alteró. Con lo cual, vamos a ver después de todas estas circunstancias que envuelven a los dos principales candidatos, los tres, porque Massa, la verdad es que contra todos los pronósticos, sobre todo de las encuestadoras que estaban más vinculadas al oficialismo y a la oposición, resiste. lo daban muy... Resiste. Claro, resiste en provincia de Buenos Aires, y efectivamente parece que esa persistencia hoy es un dato más que hay que considerar de cara a octubre. Mientras Massa persista e incluso crezca, no hay que descartar que también pueda crecer, la estructura de preferencia no se va a disparar. O sea, hay que pensar un escenario similar al de las PASO. Mi perspectiva es que las chances del FPV siguen siendo sólidas, porque cuando vos analizás las PASO, ahí hay un impacto muy fuerte en algunas barriadas populares donde el FPV consigue mayor cantidad de votos y que por la merma en la participación claramente no tuvo el desarrollo esperado, entre otros factores, ¿no? Pero ese fue uno, claramente la tercera sección electoral, donde se esperaban históricamente más de 50 puntos de voto, hubo 46 puntos de voto para el oficialismo. Me parece que eso es poco y se puede revertir si las mejoras climáticas existen, y además la campaña está direccionada a recuperar esos votos. Y por otro lado, bueno, al estar ausente en Córdoba como candidato José Manuel de la Sota, el nivel de afinidad del voto Scioli-Zanini con respecto al voto a de la Sota es más fuerte que el que existe con respecto a la fórmula Mauricio Macri-Michetti y Massa-Sáenz, por lo cual también es esperable que el FPV pueda incorporar algún punto más. Creciendo todos de manera proporcional, sin alterar la estructura de distribución, y bueno, es muy difícil que el FPV no pueda resolver la elección en primera vuelta. No te puedo precisar si es con 45 puntos o más, todavía ese número no está, pero sí con una distancia de 10 puntos con respecto a la segunda minoría, sobre todo porque el dato de la persistencia de Massa hace muy poco probable que el nivel de fragmentación opositora se quiebre y que Macri prevalezca como líder principal. Eso no está pasando, y bueno, eso le da muchas chances al oficialismo, que vuelvo a insistir, tiene un trípode muy fuerte sobre el cual está asentado. Y vuelvo a insistir porque siempre lo dije, un piso electoral muy fuerte en coyuntura socioeconómica muy compleja, más que esta, la del 2009 y el 2013. No me meto a hacer análisis económico, digo, los efectos socioeconómicos de esta coyuntura son menos complejos que los del 2009 y menos complejos del 2013 en términos de ingreso, consumo, empleo. Ahí el FPV tuvo un piso electoral de 33 puntos, nunca tuvo menos votos que eso. La imagen de Cristina, que sigue muy sólida, la segunda en la región, después de, bueno, ahora está de visita Evo Morales, y luego la coyuntura socioeconómica.
más allá de las discusiones acerca de las formas en que yo adhiero a lo que está haciendo Kicillof y el equipo y la forma en que Cristina planteó el escenario, pero bueno, no importa, aunque no hubiera consenso en eso, la verdad es que a los efectos de construir efecto bienestar a la hora de votar, el empleo se mantiene, esta es la segunda tasa más baja de los últimos 25 años, los niveles de consumo son adecuados, la transferencia de ingresos indirecta a través de planes de asistencia social, el conjunto previsional está por arriba de la inflación, las paritarias han cerrado en promedio en 27.5, las privadas, eso está bastante por arriba de lo que se prevé cierre la inflación este año, con lo cual el efecto bienestar al momento de votar va a ser muy sólido. Algunos dicen que el crecimiento interanual al momento de que acontezca la elección va a estar por arriba del 3%, 3,5%. El otro día leí un Twitter el presidente Santos de Colombia y él informaba que Colombia había obtenido un gran éxito, estimaba crecer al 2,7 y creció al 3%, y daba las tasas de crecimiento de las economías de la región, y yo diría de casi todos los países emergentes, y la verdad es que están todos en torno al 3% o hacia abajo. El caso más notorio y preocupante es Brasil, que está muy caído. Voy a hacer una excepción, porque acá la función de preguntar es mía, pero ¿qué querías preguntarme? Bueno, entonces eso te digo también influye para que el escenario electoral tenga al FPV con chances. Lo que te quería preguntar es ¿por qué hay tanta insistencia? ¿En qué? En que el déficit fiscal es un demérito de la política económica. Yo te diría casi es una maldición frente al cual todo el mundo se rinde o debiera rendirse, por lo menos los discursos ortodoxos todos señalan eso, y algunos heterodoxos de alguna manera también. Cuando vos analizás el déficit en la mayoría de los países, y la verdad es que la minoría es que tiene superávit y la mayoría tiene déficit fiscal y funciona, y déficit fiscal importantes muchos de ellos. ¿Por qué se ha construido semejante certeza, siendo que cuando vos analizás lo que sucede en la realidad, hay economías que funcionan y funcionan con déficit, y la mayoría de las economías funcionan con déficit? Te voy a dar una breve respuesta. Todo es cuestión de magnitud, Artemio. Déficit implica, el déficit se cubre o con emisión o con deuda. Si con una de las dos, sí. No hay otra manera de cubrir un déficit. Sí. Entonces una cuestión, vos podés mantener un déficit en determinado nivel. Si no hubiera límite para incurrir en déficit fiscal, no habría escasez económica y se resolverían todos los problemas. Imprimís y distribuís desde un helicóptero, hacés llover dinero y decretás la felicidad. Todo es una cuestión de magnitudes. Hasta cierto punto el déficit puede ser incluso algo positivo. Pasado determinado límite se convierte en contraproducente. Cuestión de dimensión. No todo déficit es negativo, no todo déficit es inflacionario, pero no podés incurrir en cualquier déficit, ¿se entiende? Es cuestión de magnitud. No es lo mismo analizar. La magnitud no tiene consenso, no hay un consenso en torno a la magnitud. No, depende de la situación, por supuesto. Depende de un montón de cuestiones. Porque si hacer política con déficit fiscal no tuviera alguna contraindicación, llegado un momento no habría ningún problema. Emitirías y resolverías cualquier problema. Es tan sencillo como eso. Pero en principio exorcizar la existencia de déficit como una especie de, digamos, de consigna metafísica tampoco es correcto. Exactamente. No parece ni una cosa ni la otra. Depende en qué circunstancia. Bueno, te agradezco.